En este vídeo vamos a explicar dos particularidades de los circuitos eléctricos, el circuito abierto y el cortocircuito. El circuito abierto podemos definirlo como un circuito en el que el camino para el flujo de corriente eléctrica está interrumpido, ya que en un punto del circuito se ha roto la continuidad del conductor. Por lo tanto, en este tipo de circuitos no existe una intensidad de corriente, es decir, su valor es cero. En este circuito, por tanto, decimos que los electrones no pueden moverse desde el polo negativo al positivo de la fuente de alimentación, lo que produce que no haya corriente eléctrica fluyendo a través del circuito. Las causas del circuito abierto pueden ser diversas, como que el interruptor del circuito esté en posición off, lo que impide la circulación de corriente. También puede deberse a una mala conexión o a un cable roto o a componentes mal conectados o defectuosos. En el caso del circuito abierto, decimos que la tensión es posible, es decir, puede haber valores de tensión distintos de cero, ya que puede haber diferencias de potencial en algunos puntos alrededor de la interrupción. Sin embargo, el valor de la corriente siempre va a ser nulo en el caso de los circuitos abiertos y, por el contrario, el valor de la resistencia tenderá a infinito. Y esto puede deducirse a partir de la ley de Ohm, ya que tensión es igual a resistencia por intensidad de corriente. Por lo tanto, si el valor de la intensidad de corriente es nulo, deducimos que el valor de la resistencia tenderá a infinito. Tenemos que diferenciar el circuito abierto del circuito cerrado. El circuito cerrado es aquel en el que la corriente tiene una vía continua por la que fluir. Por lo tanto, en el circuito abierto la intensidad de corriente será cero y en el circuito cerrado tendrá un determinado valor. En la imagen de la izquierda podemos ver un ejemplo de un circuito abierto en el que tenemos una fuente de alimentación y una bombilla o una lámpara. Tenemos que el circuito está abierto a través de un interruptor y por tanto la lámpara o la bombilla está apagada porque no está fluyendo corriente eléctrica a través del circuito. Por el contrario, en la imagen derecha tenemos un circuito cerrado en el que la corriente está circulando a través de la fuente de alimentación y de la lámpara y por lo tanto está encendida. Tenemos que hablar también del cortocircuito. Se trata de un circuito en el que hay una conexión no deseada de baja resistencia entre dos puntos en dicho circuito, por lo que la corriente fluye por un camino no intencionado. Las causas pueden ser diversas, como pueden ser componentes defectuosos, cables que están en contacto accidentalmente o un aislamiento dañado que permite el contacto entre conductores. Tenemos que hablar también de las distintas magnitudes eléctricas que intervienen en el cortocircuito. El valor de la tensión es prácticamente cero. Por otro lado, el valor de la intensidad de corriente es muy alto y puede provocar un sobrecalentamiento y también daños en el circuito. Por el contrario, el valor de la resistencia tiende a cero. Debemos cuidar mucho los circuitos para evitar los cortocircuitos, ya que puede perjudicar gravemente algunos componentes o puede estropear ciertas partes del circuito, debido a un alto valor de la corriente que se produce. Podemos ver un ejemplo de cortocircuito en el circuito de la imagen. Tenemos una fuente de alimentación representada con la letra E, es decir, su tensión representada con la letra E, y una resistencia cuyo valor óhmico se representa con la letra R. Podemos ver un cortocircuito, como se indica en la flecha, y una intensidad de corriente que tiene un valor infinito, es decir, que su valor tiende a infinito, mientras que el valor de resistencia es de 0 ohmios. ¿Por qué se produce esto? Si la fuente de alimentación suministra una corriente eléctrica, es decir, recordemos que la corriente eléctrica es el flujo de electrones. Por tanto, estos electrones pueden circular por dos partes del circuito, la que indicamos como cortocircuito o la parte del circuito donde se encuentra la resistencia R.
Recordemos que la función principal de una resistencia es oponerse al paso de electrones. Por tanto, podemos decir que los electrones podrían pasar por una parte del circuito en la que se opone su paso o por una parte del circuito en la que no hay ninguna resistencia y no hay nada que se oponga a su paso. Por lógica podemos deducir que los electrones van a pasar por aquella zona o aquella parte o aquel camino, como podemos decir, en el que nada se opone a su paso. Por tanto, los electrones van a pasar por la parte del circuito donde hemos señalado el cortocircuito. En esta parte, en esta zona, no hay ninguna resistencia. Por lo tanto, la resistencia tiene un valor de 0 ohmios. Y como hemos dicho antes, en un cortocircuito tenemos un valor de corriente muy alto que tiende a infinito. Por lo tanto, observando todas estas magnitudes y sus valores, así como el circuito, deducimos que nos encontramos ante un cortocircuito.